Buenas tardes. Hoy me gustaría que platiquemos sobre el sistema trifásico de voltaje en corriente alterna en su configuración estrella o Y y también en su otra configuración triángulo o delta. Me gustaría que me acompañen, los invito. Bienvenidos. Tenemos una introducción que nos dice que en ingeniería eléctrica un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud que representan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Ahí tenemos una imagen que nos ilustra el flujo de los voltajes en corriente alterna con la diferencia de fase de 120 grados entre cada una de ellas. Y bueno, para entrar un poco en materia, esta es una animación que nos da una idea de cómo se genera un sistema de voltaje en corriente alterna trifásico. Y bueno, vemos que en el estator del generador existen básicamente tres bobinas. Esto es a nivel muy básico. Entonces son tres bobinas. El rotor está representado por un imán con sus polos norte y sur, y la amplitud que toma en determinado punto cada una de las fases o cada uno de los voltajes que se están generando depende del ángulo que forma en ese momento el rotor con cada una de las bobinas del estator. Aquí tenemos una idea también de cómo se forma la señal senoidal o sinusoidal, dado que si nos fijamos, pues las tres fases son senoidales o sinusoidales, y esto correspondería a un sistema monofásico si lo queremos trasladar a la generación de energía eléctrica. Y es un vector que inicia en 0 grados y va girando a velocidad constante alrededor de la circunferencia hasta completar los 360 grados. Vemos cómo al graficar ese movimiento en el tiempo se nos va generando la onda senoidal, y el periodo lo podemos medir en tiempo y es desde donde inicia hasta donde termina la señal, o desde donde inicia hasta donde termina un giro completo del vector sobre la circunferencia. Y también lo podemos medir en grados o en radianes. Vemos cómo son 0, 90, 180, 270 y 360 radianes, y ahí termina y luego vuelve a iniciar. Tenemos, perdón, creo que dije radianes, son grados. Tenemos su equivalente en radianes. El equivalente de 90 grados son pi sobre 2 radianes. El equivalente de 180 grados son pi radianes. Para 270 grados son 3 medios de pi radianes, y para 360 grados son 2 pi radianes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque habrá ocasiones en que ustedes tengan alguna referencia sobre este ángulo o el periodo. Posiblemente tengan alguna referencia en grados y otras veces en radianes. Entonces ahí es importante que ustedes tengan este concepto
y de alguna manera, si no todo, pues sí entender algunas equivalencias entre grados y radianes. Luego, aquí tenemos algo parecido al esquema anterior, solo que son 3 vectores con una diferencia de ángulo entre ellos de 120 grados, dado que la circunferencia en su totalidad mide 360 grados. Si lo dividimos entre 3, entonces el resultado son 120 grados. Y si ponemos a girar estos 3 vectores, entonces, si ponemos a girar estos 3 vectores a una velocidad constante y graficamos el movimiento de cada uno de ellos en el tiempo, obtenemos la misma señal que nos entrega un generador de corriente alterna trifásico. Vamos, si les parece, primero con la conexión estrella. Ya tenemos una idea de cómo se genera la corriente alterna trifásica. Entonces, si les parece, vamos ahora con la conexión estrella y vamos a iniciar desde lo más básico. En esta figura se nos muestra un circuito eléctrico de corriente alterna monofásica, es decir, de una fase, en el que un generador o fuente alimenta a un conjunto de receptores cuyo efecto se presenta por medio de una impedancia equivalente. Tenemos el generador o la fuente. Acá tenemos la carga, que la representamos por medio de una impedancia. En sus casas, ¿cuál es la carga? Pues el refrigerador, la licuadora, la lavadora, todo lo que conectan al sistema eléctrico, eso es la carga. ¿Quién nos alimenta de electricidad? Comisión Federal. Y los cables que pasan ahí por afuera, por los postes, o puede que sea subterránea, pero bien, los cables por donde viene la corriente eléctrica es la fuente y seguramente está conectada a un transformador, no creo que a un generador, más bien a un transformador que nos adecua un voltaje de 120 volts en corriente alterna, y aquí en México esa corriente tiene una frecuencia de 60 Hz. La energía de este generador se suministra a la carga a través de estos conductores, el A y el A'. Luego, supongamos que la energía se transmite desde un grupo de 3 generadores monofásicos y que el conjunto de cargas se reparte entre 3 impedancias equivalentes. Imagínense cómo sería este sistema. Pues yo creo que sería algo parecido a eso. Con él podemos formar 3 circuitos monofásicos independientes que se denominan fases. Tenemos estos 3. En ellos, cada uno de los 3 generadores monofásicos alimenta cada una de las 3 impedancias. Entonces tenemos el generador A, el B y el C, que alimentan a la impedancia A, B y C. Este es un sistema trifásico independiente y la energía se transmite a través de los conductores A, estas B y C, y regresa, si es que le podemos llamar de esa manera, o retorna a través de los conductores A', B' y C'. Las 3 fases tienen corrientes
A, B y C. Viajan a través de los conductores A, B y C, ya lo dijimos, y retornan por A', B' y C'. Estoy reiterando, estoy repitiendo lo mismo que ya dije. Y bueno, creo que resulta bastante obvio que este sistema requiere de 6 conductores, es decir, 6 cables. ¿Qué podemos hacer para reducirlos? Bueno, pues podemos formar este sistema de 3 circuitos monofásicos en el que cada uno de ellos se denomina o se llama fase y alimenta a cada una de las 3 impedancias. La corriente A viaja por el cable A, la corriente B viaja por el cable B, y así sucesivamente, y todos regresan a través de este cable que le vamos a llamar neutro. De esa manera el sistema ya no requiere de 6 conductores, sino de 4. Por eso también se le conoce como sistema a 4 hilos. Este es el voltaje entre la fase A o la línea A y el neutro. De hecho, cada uno de estos cables le vamos a llamar línea. Entonces esta es la corriente entre la línea A y neutro, perdón, el voltaje entre B y neutro, y el voltaje entre C y neutro. Los conductores o los cables A', B' y C' se reducen a uno solo, al que le llamamos neutro. Y luego este es el voltaje entre líneas, el voltaje entre la línea A y la línea B, el voltaje entre B y C, y el voltaje entre C y A. Entonces aquí ya tenemos un sistema trifásico equilibrado tipo estrella, y reitero, son sus voltajes de línea con respecto al neutro y sus voltajes entre una y otra línea, las impedancias y las corrientes. Un circuito trifásico se denomina equilibrado si se cumplen 3 condiciones. Primera, que está alimentado por un sistema equilibrado de voltajes, que significa que los 3 voltajes tienen el mismo valor eficaz y entre ellos existe un desfase o un ángulo de fase de 120 grados, es decir, 2/3 de radián entre cada par de fases. Luego, las corrientes A, B y C también tienen que formar un sistema equilibrado de corrientes, deben de tener el mismo valor eficaz y estar desfasadas 120 grados entre sí. Luego, las impedancias forman un sistema equilibrado de impedancias. Ya creo que esto ya suena repetitivo. Esto significa que las 3 impedancias tienen el mismo valor eficaz y el mismo factor de potencia. Esto no lo tenían las anteriores. Sin embargo, bueno, es una condición que las impedancias tengan el mismo factor de potencias. Creo que resulta evidente que en un sistema trifásico equilibrado el comportamiento de las 3 fases es idéntico, salvo el desfase de 120 grados para las tensiones o voltajes y corrientes. De ahí que solo sea necesario pues analizar una de las 3 fases, ya que las tensiones y corrientes de las otras 2 se obtendrán girando 120 grados y menos 120 grados con respecto de una de ellas o de la que vayamos a
tomar, o de la que vayamos a analizar, mejor dicho, no he encontrado la palabra, perdón. Entonces vamos primero con los voltajes de fase, a los que les pueden llamar voltajes fase neutro o voltajes de fase. Son los que ahorita les comentaba, voltaje de línea a neutro o voltaje de A a neutro, de B a neutro, de C a neutro, y les vamos a llamar voltaje de fase a neutro o simplemente voltajes de fase. Los podemos graficar en forma vectorial de esta forma. Tomamos como referencia el voltaje, tomamos como referencia la línea horizontal, el eje Y, y bueno, para nosotros ese va a ser el voltaje de fase, y el voltaje de A a neutro estará a 90 grados de este fase, es decir, sobre el eje Y a 120 grados de él estará el voltaje C a neutro, y a menos 120 grados estará el voltaje B a neutro, o dicho de otra manera, a 240 grados estará el voltaje de B a neutro. Eso lo podemos representar de esta forma. Voltaje AN es igual al voltaje de fase neutro con un ángulo de 90 grados. El voltaje de B a neutro es igual al voltaje de fase neutro con un ángulo de menos 30 grados. El voltaje C a neutro es igual al voltaje de fase neutro con un ángulo de menos 150 grados, es decir, de aquí hasta acá. Y si es un sistema equilibrado, la suma de los tres voltajes es igual a 0. Esto lo pueden comprobar ustedes trigonométricamente calculando las componentes de cada uno de estos vectores y sumándolas, y vemos que nos dan 120 grados como resultado. Luego las impedancias, ¿cómo se relacionan? Pues la impedancia A es igual a la B y es igual a la C, y al mismo tiempo es igual a Z. Entonces simplemente lo podemos llamar Z, ¿sale? Las corrientes, la magnitud de la corriente A, aquí cuando están entre barras, pues significa magnitud. La magnitud de la corriente A es igual a la magnitud de la corriente B, igual a la magnitud de la corriente C, y estas son iguales a la corriente de línea, es decir, la que sale de la fuente y viaja por la línea. Nuevamente, la condición para que sea un sistema equilibrado es que la corriente de neutro sea igual a 0, es decir, que por el neutro no retorne ninguna corriente. ¿Eso cómo se logra? Pues, o eso más bien, ¿cuándo se logra? Cuando la suma de las tres corrientes es igual a 0. Cuando el ángulo de desfase entre corriente y voltaje es igual a 0. Aquí tenemos, bueno, ahora los voltajes de línea, es decir, el voltaje entre una línea y otra. Les comentaba, voltaje entre la línea A y la línea B, entre la línea B y la línea C. Y bueno, estos tres voltajes, su magnitud tienen que ser iguales en magnitud, y esto lo vamos a llamar voltaje de línea. ¿Cómo obtenemos el voltaje de línea? Pues sumando, mejor dicho, restando vectorialmente los voltajes de fase. Es decir, para obtener el voltaje entre las líneas A y B, al voltaje de fase A menos al voltaje de restamos al voltaje de fase A, le restamos el voltaje de fase B. ¿Cómo se hace eso de manera vectorial? Tenemos aquí el voltaje de fase A y acá el voltaje de fase B. ¿Cuál es el negativo del voltaje de fase B?
Pues es un vector igual que este, es decir, de la misma magnitud, pero orientado en sentido contrario. Reitero, es un vector de la misma magnitud y dirección, me faltó decir dirección, pero orientado en sentido contrario, es decir, este sería el vector negativo de este, o la negación de este vector, sería menos el voltaje V. ¿Sale? Trazamos el paralelogramo y del origen a donde se cortan las líneas del paralelogramo, ahí va el vector AB, que es el que nos representa el voltaje de línea AB. Esto lo podemos representar de otra forma, simplemente trasladando este vector hacia acá, así de esa manera. ¿Sale? Y bueno, ahí ya podemos quitar estos. Y creo que de aquí en adelante lo vamos a encontrar representado de esta manera. Esta es la resta vectorial. Incluso acá en este otro diagrama tenemos el voltaje AN y el voltaje BN. Entonces desde donde termina el voltaje BN hasta donde termina el voltaje A, esa también es una resta vectorial. Y este vector será exactamente igual a este otro. ¿Sale? Bien, se me olvidó comentar, o se me pasaba, que entre los voltajes de línea y los voltajes de fase existe un desfasamiento de 30 grados. Entonces están girados 30 grados en ángulo positivo los voltajes de línea con respecto de los voltajes de fase, o dicho en otra manera, están girados 30 grados en sentido antihorario. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? Ahí tenemos la obtención de los 3 voltajes de línea, y esto nos lleva a comparar el voltaje de línea con el voltaje de fase. Aquí tenemos que se nos forman dos triángulos rectángulos y el ángulo de ambos en sus extremos es de 30 grados. Si queremos calcular el valor de este lado, tenemos que multiplicar la hipotenusa, o bueno, dicho en términos trigonométricos, si queremos calcular el valor del cateto adyacente al ángulo de 30 grados, tenemos que multiplicar el valor de la hipotenusa por el coseno de este ángulo. ¿Sale? Perdón, por el coseno de este ángulo. Estaba señalando acá el cateto. Por el coseno de este ángulo. Y como son dos catetos iguales, lo multiplicamos por 2. Entonces, el voltaje de línea en cualquiera de los 3 casos es igual a 2 veces el voltaje de fase por el coseno de 30 grados. Y si multiplicamos 2 por coseno de 30 grados, obtenemos que equivale a raíz de 3. Entonces el voltaje de línea es igual a raíz de 3 multiplicado por el voltaje de fase. Luego, si tomamos como base que el voltaje de fase, el voltaje de línea BC está alineado, valga la redundancia, con el voltaje de fase, el voltaje de línea será igual al voltaje de línea con un ángulo de 0 grados. Luego el voltaje AB será igual al voltaje de línea con un ángulo de 120 grados. Y finalmente el voltaje CA es igual al voltaje de línea con un ángulo de menos 120 grados. O pudiera decir aquí un ángulo de 240 grados. Si les parece, continuamos. Y bueno, esa es la representación, ya lo habíamos visto. Son las 3 fases desfasadas
en un ángulo de 120 grados o 2/3 de pi radianes. ¿Sale? Aquí son 2/3 de pi radianes, acá son 4/3 de pi radianes, y bueno, acá serían 6/3 de pi radianes, que equivale a 2pi. Ahí tenemos el diagrama fasorial de una estrella equilibrada, ya lo habíamos comentado varias veces, donde este ángulo es el desfase entre el voltaje y la corriente. Lo suponemos positivo, dado que suponemos que es una carga inductiva, es decir, en otro video comentábamos que en la mayoría de las empresas, quienes generan el movimiento, el trabajo mecánico son los motores, y los motores pues nos proveen de carga inductiva. Para las corrientes de fase, la corriente A es igual al voltaje de fase A sobre la impedancia, y esto equivale a la corriente de línea con un ángulo de 90 grados. Aquí esto es suponiendo que no hay desfase entre el voltaje y la corriente de fase, valga la redundancia. Entonces, si no hay ángulo de desfase, la corriente estaría aquí sobre el voltaje, y dado ese caso, la corriente de línea se toma como horizontal. Entonces aquí formaría la corriente A un ángulo de 90 grados con respecto de la corriente de línea. Luego la corriente B formaría un ángulo de menos 30 grados con respecto de la corriente de línea, y finalmente la corriente C formaría un ángulo de menos 150 grados con respecto de la corriente de línea, o pudiera ser de 210 grados en lugar de menos 150, un ángulo de 210 es equivalente, ¿sale? Y finalmente la condición de equilibrio. Por el neutro no debe retornar ninguna corriente, y eso se da cuando la corriente A más la corriente B más la corriente C es igual a 0. ¿Cuándo se da eso? Cuando este ángulo phi es igual a 0 y como consecuencia las corrientes de fase están en fase, valga la repetición, con los voltajes de fase, es decir, están sobre ellos, van avanzando juntos. Aquí tenemos la representación de la conexión estrella o de las impedancias en conexión estrella. Esta es otra forma de representarlo. Aquí lo podemos ver claramente por qué se le llama estrella. Acá no es tan claro, sin embargo, si lo giramos hacia acá y hacia acá, pues queda de esta manera. Aquí tenemos tanto los voltajes como las corrientes en una conexión estrella de una forma gráfica, creo que más resumida y no sé si más comprensible. Están las líneas A, B y C. Entonces este es el voltaje de línea CA, voltaje de línea AB y voltaje de línea BC. Acá está el voltaje de fase A, el voltaje de fase B y el voltaje de fase C. Tenemos la corriente de línea C, la corriente de línea B y la corriente de línea A. Nos faltó representar la corriente de fase A, la corriente de fase B y la corriente de fase C. Y luego finalmente tenemos la corriente de neutro que sale. También a manera de resumen, para cerrar con el tema de la conexión estrella, o Y, también lo pueden encontrar como conexión Y. Entonces tenemos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. No equivocarnos o no confundirnos. Anteriormente lo habíamos visto pero cambiado. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Entonces aquí nada más
la raíz de 3 que estaba multiplicando se pasó para acá dividiendo. Por eso el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. La corriente de fase viene a ser igual a la corriente de línea. Y creo que de aquí es fácil entenderlo. La corriente de línea viene por aquí y luego entra acá como corriente de fase y llega al neutro. Entonces creo que les digo que es una forma más fácil de entenderla. ¿Sale? Luego pasamos a la conexión triángulo. Hasta ahí terminamos lo referente a la conexión estrella o Y. Ahora pasamos a la conexión triángulo o delta. Tenemos la forma de conexión, se conectan de esta manera, por eso se le llama conexión triángulo. Aquí, bueno, pues no es tan evidente, sin embargo, si se esfuerzan un poco, verán que es la misma conexión que esta. Tenemos los diagramas. Estos serían nuestros voltajes de línea en la conexión triángulo. De aquí estarían nuestros voltajes de fase. Luego las corrientes de línea, acá están. Y aquí entre una fase y otra se encuentran las corrientes de fase. Aquí tomamos como base la corriente, el voltaje BC, el voltaje de línea BC sobre el eje horizontal, y AB está girado 120 grados con respecto de BC y CA está girado menos 120 grados o 240 grados con respecto de C. Aquí tenemos las corrientes cada corriente de fase con un ángulo de desfase phi. La característica de esta forma de conexión es que no son las corrientes de fase iguales a las de línea, sino que son los voltajes de fase iguales a los de línea. Y las corrientes de fase se obtienen dividiendo cada una de esas corrientes con respecto sobre la impedancia. Y como son iguales los voltajes de fase y de línea, entonces esto equivale al voltaje de línea sobre impedancia. Acá incluimos además las corrientes de fase. Ya teníamos las corrientes de línea, ahora incluimos las corrientes de fase. ¿Cómo las obtenemos? Entonces aquí lo que se calcula sumando o restando vectorialmente no son los voltajes, son las corrientes. ¿Sale? Entonces la corriente de fase A es igual a la corriente de línea AB menos la corriente de línea CA. Ya los voltajes les expliqué cómo se llevaba a cabo esta resta vectorial y el resultado de ella, que considero que lo vamos a ver más adelante. Entonces la corriente AB es igual a el voltaje AB sobre la impedancia, y esto equivale a la corriente de fase con un ángulo de 120 grados. Entonces la corriente AB, si suponemos que este ángulo es 0, iría sobre el voltaje AB. Igual la corriente, acá está, la corriente BC, si suponemos un ángulo de 0 grados, va sobre el voltaje BC, y en ese caso iría girada 120 grados. ¿Sale? Tomando como referencia el eje horizontal, y sobre el eje horizontal consideramos la corriente de fase. Entonces la corriente AB es igual a la corriente de fase con un ángulo de 120 grados.
Luego la corriente BC es igual a la corriente de fase con un ángulo de 0 grados, dado que iría, si no existe este ángulo de desfase, o si es 0, mejor dicho, iría sobre el voltaje BC. La corriente CA es igual a la corriente de fase con un ángulo de menos 120 grados, o ya lo había dicho varias veces, con un ángulo de 240 grados. La condición es que para que sea un sistema en equilibrio es que la suma de las tres corrientes sea igual a 0. Acá tenemos la forma de relacionar la corriente AB con las corrientes, la corriente de fase A con las corrientes de línea AB y CA, y así cada una de ellas. Estas están representadas aquí, ¿vale? Luego, lo que les comentaba ahorita, ahora la corriente de línea es igual a 2 veces la corriente de fase por el coseno de 30 grados, lo que equivale a raíz de 3 por corriente de fase. A manera de resumen, aquí los que son iguales, decía en un inicio, son los voltajes. Voltaje de fase es igual a voltaje de línea, y corriente de fase es igual a corriente de línea sobre raíz de 3. Y la aclaración que hacía hace unos momentos también, no confundir con esta igualdad, sino que aquí ya la raíz de 3 se pasó al lado derecho o al otro lado de la igualdad, porque acá estaba del lado derecho. Entonces está multiplicando, se pasa para acá, va a pasar dividiendo. Finalmente vamos a ver cómo se calcula la potencia en los dos tipos de conexión, tanto estrella como triángulo. Para la conexión estrella, de hecho esto es para los dos, la potencia es igual a 3 veces la potencia de fase. La potencia total es igual a 3 veces la potencia de fase, y esto equivale a 3 por el voltaje de fase por la corriente de fase, o también equivale a 3 veces el voltaje de fase al cuadrado sobre la impedancia. Luego, en conexión estrella, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3, y si sustituimos el voltaje de fase por voltaje de línea sobre raíz de 3 en esta igualdad, tenemos que la potencia total es igual a voltaje de línea sobre raíz de 3 todo elevado al cuadrado y multiplicado por 1 sobre z, es decir, sacamos z del paréntesis, entonces queda como 1 sobre z. Luego esto es igual a 3 veces el voltaje de línea al cuadrado, y raíz de 3 al cuadrado nos resulta en 3. Esto multiplicado por 1 sobre z. Si dividimos 3 entre 3 nos da 1, entonces la potencia total va a ser igual al voltaje de línea sobre 3 sobre, voltaje de línea al cuadrado sobre la impedancia. En cuanto a la conexión en triángulo o delta, la potencia total es igual a 3 veces la potencia de fase. Es más, si vemos aquí es exactamente lo mismo. Esto es igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, y también equivale a 3 por el voltaje de fase al cuadrado sobre la impedancia, solo que aquí los voltajes de fase y de línea son iguales. Entonces ahí se sustituye directamente el voltaje de línea por el voltaje de fase. Entonces la potencia total va a ser igual a 3 veces el voltaje de línea al cuadrado sobre la impedancia. Y bueno, la relación es que si relacionamos esta igualdad con esta, la potencia en conexión estrella o triángulo, estrella o Y, es igual a 1/3 de la potencia en la conexión delta o triángulo. Dicho de otra manera, la potencia en conexión delta o triángulo es igual a 3 veces la potencia en conexión estrella
o Y. Y bueno, con esto termino, todo llega a su fin y en este caso este es el fin del tema. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta luego.